No sé, pienso en algún momento la historia de los mundiales, nos habla de mundiales donde las camisetas no tenían números, donde no había tarjetas, donde, bueno, fue cambiando todo y hoy nos topamos en esto, ¿no? De un hombro te deja o te anula un gol o aparece el VAR por primera vez con esta suerte de la cuestión del fuera de juego automático. ¿En qué punto lo puedes encuadrar en términos evolutivos a esto que vemos ahora? Bueno, yo tengo una postura muy clara respecto del VAR, que es que por sí solo no representa nada, digamos, es una herramienta simplemente que se puede usar bien o mal. Y lamentablemente, a mi entender, se está usando muy mal, ¿no? Porque todo esto de automatizar algo que está comprendido dentro de un reglamento, pero que más allá de intentar, digamos, reflejar una letra fría, trata de conservar cierto espíritu de justicia, no se ve correspondido con lo que se está realizando con el VAR. Y hay otra cuestión más también, ¿no? Que es que el fútbol básicamente fue pensado y durante muchos años llegó a tener una evolución muy importante como deporte y, digamos, pasión, ¿no? De masas o de multitudes, gracias justamente a su imprevisibilidad, a, digamos, lo, digamos, no previsible justamente y también librado al arbitrio de los seres humanos, ¿no? Justamente por eso tenemos árbitros en los partidos de fútbol, o sea, gente con capacidad de decidir arbitrariamente, sin ningún tipo de posibilidad de que se revean después sus sanciones, ¿no? Eso es lo que representa justamente la palabra árbitro y creo que teniendo en cuenta eso, se debería entender que esto del VAR muchas veces atenta contra la propia esencia del deporte, porque si ya hay un árbitro que está facultado para tomar decisiones y para colmo cuenta con la ayuda de jueces de línea que también pueden, digamos, decidir en función no solo, como te decía, de la letra fría del reglamento, sino de su espíritu o de lo que motivó que se adoptaran esas reglas, bueno, habría que confiar un poco más en eso y no limitar su accionar y dejarlo supeditado a lo que una máquina decida o a lo que se decida desde un centro de control del VAR que posiblemente o digamos muy digamos posiblemente puede estar sujeto a presiones y a situaciones que exceden ya a lo meramente futbolístico y que tienen que ver con los intereses y el poder que hay detrás de todo esto por parte de algunos personajes. También en términos históricos y bueno, por ahí con apelando al trabajo de ustedes y demás, y es cierto que por ahí tiene una cuota de subjetividad, pero si tuvieses que elegir un mundial de los cuales para la historia te seduce más investigarlo o te sedujo, ¿tenés alguno, no sé si favorito, pero sí predilecto? Y te podría decir que sí, que es el primero de todos, el Mundial de 1930, porque uno pensaría, o digamos muchos quizás podrían suponer, que tratándose de un Mundial tan lejano en el tiempo, ya todo lo que se podía investigar o encontrar y publicar, ¿no? O mostrar respecto de ese Mundial, ya está publicado o ya está mostrado. Y sin embargo, me ha tocado personalmente, ¿no? Tener que investigar al respecto y te puedo asegurar que he encontrado cosas que me sorprendieron totalmente en el sentido de que no podía creer que siendo algo justamente que pasó hace tantos años, nadie las hubiera contado todavía, por lo menos en ningún libro o en un documental, o sea, una película, una serie, lo que sea, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, son cosas que a veces digamos, no se investigan o no se investigan bien, porque queda el relato más bien superficial y acomodado a los intereses del poder también, ¿no? Respecto de estos temas en muchas ocasiones. A mí realmente me llama la atención, sinceramente, que cuestiones, digamos, que tienen que ver como, por ejemplo, con
la situación de los jugadores del interior del país y que no fueron convocados más que uno solo para ese mundial por las autoridades de lo que vendría a ser entonces la AFA, no hayan sido remarcadas realmente más que en algún libro puntual, ¿no? Como puede ser Héroes de Tiento, un gran libro de Carlos Saira, pero que salió hace muy poco, ¿no? Y que justamente demuestra que hoy en día, investigando con los recursos que tenemos en la actualidad, podemos encontrar y difundir un montón de situaciones del pasado que quedaron totalmente perdidas en el tiempo o que son desconocidas por la gran mayoría de la gente, ¿no? Bueno, de hecho queda el centenario como gran mito, pero si no me equivoco, cuando se hizo el primer gol, hoy hay una calle y hay negocios y bueno, ese estadio o esa cancha no existe más. Digo, ¿qué dato es el que, no sé si vas de color, pero el que te interesa o te interesó más en su momento? Mira, a mí realmente me interesa mucho todo esto que tiene que ver con la presencia de jugadores del interior y cómo gracias justamente a esos jugadores Argentina realmente ha podido en su momento conseguir títulos importantes, ya sea primero en la Copa América, o sea, los campeonatos sudamericanos de la Conmebol, y luego en el Mundial, ¿no? Porque realmente hay una constante histórica en este sentido, ¿no? Que es que para poder conseguir algún título importante a nivel internacional, la selección argentina siempre necesitó aprovechar bien o integralmente el fruto justamente del fútbol del interior o jugadores provenientes de distintos puntos del país y no solamente de Capital, Gran Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, ¿no? Realmente se puede ver eso y es lindo ver también por qué en su momento no fueron jugadores de otros lugares del país a la selección para jugar, por ejemplo, el Mundial del 30, ¿no? Siendo que lo sabía y con gran calidad, ¿no? Por ejemplo, al Mundial del 30 podría haber ido un jugador de instituto llamado Benavides, Julio Benavides, un gran número 9, que no tenía nada que envidiarle a Guillermo Stabile, quien terminó siendo el goleador de aquel Mundial. Y sin embargo, no fue convocado porque era cordobés y además era negro. Entonces, el racismo, porque realmente hay que llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Y era así, ¿no? Realmente, una dirigencia racista que trataba de no incluir jugadores del interior justamente por una cuestión más que nada de conservar, digamos, solamente a elementos de aquí, de Buenos Aires, ¿no? Y de no querer realmente federalizar el fútbol argentino y demostrar la cantidad de buenos jugadores que había en el interior, realmente no lo tuvieron en cuenta para nada. Viendo que ya había demostrado una capacidad muy importante. Este jugador que después jugó en Boca, ¿no? O sea, digamos, no es que simplemente se destacó en instituto, ¿no? Entonces, hay un montón de casos así, ¿no? Y, por ejemplo, para seguir hablando de los cordobeses, un dato que tampoco sabe mucha gente es que recién, por primera vez, en 1962, en el Mundial de Chile, un cordobés jugó para la selección argentina en un Mundial. Recién en el Mundial de 1962, que Argentina ya había jugado para ese momento los Mundiales del 30, del 34 y del 58. Nunca hasta ese momento había jugado un cordobés para nuestra selección. Realmente increíble, ¿no? Teniendo en cuenta lo que es Córdoba en el fútbol argentino, sobre todo, ¿no? Totalmente. Y sí había jugado ya algún cordobés para otra selección, increíblemente. Por ejemplo, Juan Hover, un cordobés de Alejo Ledesma, que había jugado para Uruguay en 1954. Y bueno, hay un montón de historias realmente que surgen cuando uno investiga un poquito y va más allá de lo que cuentan los libros o las publicaciones que hasta ahora abordan estos temas, basándose en otras publicaciones similares y no yendo realmente a las fuentes históricas, ¿no? Que serían los diarios y las revistas publicados en su momento, o sea, cuando estos mundiales se jugaron. Claro, Esteban, por último, porque da para, bueno, para mucho, cada mundial tiene una historia y
da la impresión que del 50 para acá como que conocemos un poco más, hay más cercanía y demás, pero te pregunto por el 34 y el 38, bueno, está el fascismo de por medio, antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué tenés para decir de esos mundiales? Bueno, al Mundial del 34 fueron, por ejemplo, muchos jugadores del interior, pero porque fue una selección realmente de clase B, ¿no? Que se armó acá porque los clubes grandes no quisieron ceder a sus jugadores, ya que privilegiaron la competencia local, en una clara muestra de falta de visión, de egoísmo futbolístico, si se quiere, y bueno, de falta de grandeza también, ¿no? Justamente. Entonces, bueno, como la Liga Argentina, en la que estaban los grandes, no quiso parar su campeonato o verse perjudicada por ceder a sus jugadores para que viajaran a Italia y estuvieran justamente tanto tiempo arriba de un barco y después volviendo, fueron los jugadores de la Asociación Argentina, que ya estaba muy devaluada para esa época, porque justamente los grandes y los demás clubes de la liga les habían robado sus mejores jugadores, ¿no? A los clubes tanto de Capital y Gran Buenos Aires como del interior que estaban afiliados a esa asociación. Así que bueno, fue una selección, ya te digo, de, digamos, una calidad o jerarquía bastante inferior a la que podría haber ido de haber estado los jugadores de la liga. Así todo, Argentina pierde ese único partido que juega en 1934 contra Suecia, 3-2, más que nada debido a algunas fallas muy graves de su arquero, Freschi, que jugaba en Sarmiento de Resistencia de Chaco, porque futbolísticamente había mostrado ser más que el equipo sueco, ¿no? Pero bueno, lamentablemente ese arquero estaba con alguna enfermedad que ocultó hasta último momento y eso justamente gravitó como para que tuviera esa actuación tan deficiente, ¿no? Pero, en definitiva, por el lado, digamos, de Italia, la campeona del mundo del 34, se vio igualmente lo que eran los jugadores argentinos ya Claro. para esa época, ¿no? Porque fueron 4 Monti, los Orsi, argentinos, exactamente, claro. Luis Monti, Raimundo Viviano Orsi, Enrique Guaita y Atilio de María. Y justamente ahí tenemos al primer jugador del interior en ser campeón del mundo, que curiosamente no es ni de Santa Fe, ni de Córdoba, ni de Tucumán, ni de Mendoza, sino de Entre Ríos, ¿no? Un paranaense. En realidad era de Lucas González, un pueblito del departamento de Nogoyá, de Entre Ríos, en donde yo no sé o no entiendo cómo no hay una estatua que lo recuerda, porque es el primer argentino del interior en salir campeón del mundo. Y es un orgullo terrible, entonces, para la gente de ese pueblo de Entre Ríos, que después también pasó por el fútbol de Paraná, de hecho jugó una final del viejo campeonato argentino de selecciones de liga en 1928 contra Santiago del Estero, representando a Paraná. Y bueno, Guaita entonces fue un jugador importantísimo en esa selección italiana campeona del mundo, así como lo fueron también Orsi y Monti, ¿no? De María ya no tanto, pero bueno, en definitiva un gran aporte hizo el fútbol argentino a esa Italia campeona del mundo. Y también son muchísimas realmente las historias que podemos contar si contextualizamos bien lo ocurrido con esa selección italiana campeona del mundo, ¿no? Así que realmente podríamos estar hablando hasta mañana. Sí, sí, totalmente. Por último, Esteban Niato, no sé, va a jugar Canadá en un rato, bueno, lo de Arabia, propio Qatar, digo, como los equipos más nobles. ¿Qué futura historia te gustaría contar de lo que se da en esta Copa del Mundo por ahí con algún dato desconocido, con alguna selección también no de las tan habituales? ¿Tenés apuntado algo? No, yo creo que por el lado de Argentina, obviamente, uno quisiera que el equipo pueda remontar este mal comienzo y llegar a una instancia decisiva, ¿no? Y de ser posible a ser campeón del mundo, ¿no? Como todos los argentinos. Porque también en nuestra selección hay muy lindas historias para contar y creo que dentro de todo es una selección bastante federal. Creo que en ese sentido hemos aprendido bastante los errores del pasado o de esos errores, y hoy en día ya sí tenemos una apertura mucho mayor, porque además, cuando Argentina fue campeona del mundo, tanto en el 78 como en el 86, claramente el fútbol del interior estuvo presente haciendo un gran aporte, ¿no? Entonces sería muy estúpido realmente volver a esa mentalidad unitaria, digamos, o de no convocar jugadores del interior que todavía existía allá por los años 30. Y bueno, realmente entonces quisiera poder contar eso, ¿no? Como una vez más el fútbol del interior
con figuras como por ejemplo el Cuti Romero, ¿no? Bueno, y tantos otros, ha hecho un aporte para que Argentina sea campeón del mundo. Y si no es posible eso, bueno, que algún otro jugador argentino nacionalizado también pueda lograr el título, ¿no?